El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El gobierno está abonando el terreno para una subida de impuestos de nada menos que 60.000 millones de euros. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo dejaron caer hace un par de días en el Congreso de los Diputados al decir que tenemos una brecha fiscal de 4 puntos de PIB respecto a la Unión Europea. Prepárense para el rejonazo que viene. El gobierno piensa que pagamos pocos impuestos. E incrementarlos es la solución que se le ocurre para que suban los ingresos del Estado y podamos cumplir con los requisitos de deuda y déficit que nos pide Europa. Y el gobierno hará esta reforma pronto, porque Europa la ha puesto como requisito para proceder a un nuevo desembolso de fondos europeos. Y ya saben, nadie sabe dónde está la mayoría de esos fondos, pero el gobierno corre a por ellos cada vez que toca. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IES. Bienvenido. Pues hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué os parece? ¿Pagamos pocos impuestos? Vamos a ver, si nos comparamos con la media europea, tenemos una presión fiscal inferior a la media europea. Pero claro, esto de pagar muchos impuestos o pocos impuestos depende de qué es lo que te dan a cambio. Aparte de que en esta medida de la presión fiscal hay un pequeño engaño, y es que no se tienen en cuenta las cotizaciones sociales, porque lo que pagamos al Estado son impuestos y cotizaciones sociales. Claro, las cotizaciones sociales en España son algo más altas que en otros países europeos. O sea que el desequilibrio, digamos, comparativo no es tan importante. Pero yo creo que lo fundamental no es pensar si se pagan más o menos impuestos, sino pensar cuál es el balance entre los recursos que obtiene el Estado de los ciudadanos y luego el gasto público. Y aquí lo que tenemos es un afán recaudatorio, precisamente porque hay también un afán de derroche del gasto público, con lo cual, claro, la única manera de ajustar el déficit, de alinearlo con las directrices que vienen del plan de estabilidad europeo, etcétera, pues es aumentar los ingresos. Pero en realidad lo que habría que discutir es tanto simultáneamente, ¿no?, los ingresos y los gastos. José Ramón. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Miquel, porque vamos a ver, los números convenientemente torturados dicen cualquier cosa. Esto se sabe en economía mucho más que en aquel otro... Más bien en estadística. En la estadística, exactamente. Y claro, muchas veces hablamos de la presión fiscal, pero los expertos también hablan del esfuerzo fiscal. Ya, pero el esfuerzo fiscal, con todos mis respetos, es una cosa ininterpretable. Bueno, pero... Porque es equivalente, te voy a decir, es equivalente a los impuestos multiplicados por la población y divididos por el PIB al cuadrado. Sí, señor. Esto, francamente, no... Pero lo que sí que pasa es que si vamos a discutir, pues discutamos también en términos, porque lo mismo que la presión fiscal es muy complicado de entender de verdad, pues el esfuerzo fiscal también, pero si vamos a discutir, uno discute la presión fiscal es inferior, pero el esfuerzo fiscal es superior. Ya está. Y entonces discutamos. Ya, sí, pero es que le estamos llamando esfuerzo fiscal a una cosa que no es interpretable. Bueno, porque la presión fiscal es interpretable, es la cantidad de impuestos con relación al Producto Interior Bruto. Pero el esfuerzo fiscal es lo que te he dicho, es impuestos multiplicado por población dividido por PIB al cuadrado. Pues vale. Bueno, pero es mayor el nuestro que el de otros. Y puesto a discutir, oiga, usted dice un número, yo dice otro número. Y lo que yo estoy de acuerdo con Miquel totalmente es que al final lo importante es el déficit público. Y el déficit público, como decías tú, hay dos formas de reducirlo. Una es aumentando los ingresos y otra es disminuyendo los gastos. Claro. Es verdad que en mi experiencia
no solo como economista, sino sobre todo como político, la disminución de los gastos públicos es también una especie de utopía. Habría que rezar simplemente para que no subieran más. Bueno, sí, realmente es así. Pero claro, si no suben más los gastos públicos y sube el PIB, como dicen que va a subir casi el 3% este año, por lo tanto, el PIB, por ejemplo, el IRPF está muy ligado a la subida del PIB, el IVA también está muy ligado a la subida del PIB porque son gastos de consumo, pues entonces realmente disminuiríamos, sin disminuir los gastos públicos, disminuirían los ingresos sin necesidad de cambiar los sistemas fiscales que tenemos. Y esto es mi opinión. Y por otra parte también pienso lo siguiente, vamos a ver. Algunas de las medidas que va a necesitar hacer el señor Sánchez para subir los 60.000 millones de euros tienen que pasar por el Parlamento. Claro. Tienen que pasar todas. No se pueden establecer nuevos impuestos sin una ley. Pero fíjate que hay mecanismos para, sin tener presupuesto, gastar distinto de lo del año anterior, incluso un poquito más. Por ejemplo, existen los créditos extraordinarios, tienen que pasar por el presupuesto, pero existen los remanentes del presupuesto, que es aquello que los ministerios no se gastaron el año anterior y que puedes utilizar en este año, o los traspasos de de partidas, que son cosas, o sea, hay algunas técnicas por las cuales sin tener presupuesto puedes manejarte, no mucho. Porque al final aquí lo que viene es lo siguiente, vamos a ver. Un gobierno que es incapaz de aprobar un presupuesto en una democracia parlamentaria como la nuestra, no es un gobierno, es una filfa. Porque la ley más importante de toda democracia es el presupuesto. Y con el presupuesto está lo que yo aprobaba, que era la ley de acompañamiento del presupuesto, que es donde iban todos los temas fiscales. Iban en su día, pero eso fue prohibido por el Tribunal Constitucional, muy correctamente, por cierto. Por lo tanto, es probable que este señor, aunque diga que va a cambiar los impuestos, no los pueda cambiar, a no ser que, por ejemplo, un partido tan progresista como Junts o como el PNV, que son partidos de absoluta derecha, pues sean partidarios de aumentar los impuestos. El PNV es posible, porque es demócrata cristiano y eso no hay quien lo entienda mucho. Hombre, sobre todo tú. Sobre todo yo. Pero Junts no debería de ser partidario de esto. Por lo tanto, yo creo que ha sido un fatus blocking. Dice, voy a ampliar los impuestos. Dice, bueno, primero usted negocie con sus apoyos parlamentarios y vea si los puede ampliar. En todo caso, yo creo que 60.000 millones son muchos millones. No se va a llegar a 60.000 millones claro, porque pensando, o sea, uno poniéndose en el pellejo de una familia, ¿no?, que está viendo que con la inflación le ha subido la cesta de la compra a tal tamaño, ¿no?, que para el mismo dinero pues le cuesta mucho más y tiene muchos menos productos, ¿no? Y luego el precio de la vivienda, dice, joder, y encima ahora me van a subir los impuestos. Bueno, pero vamos a ver, si tú te planteas un problema de esta naturaleza como la que se plantea el gobierno de aumentar la recaudación fiscal, lo que tienes es que remodelar de manera radical el sistema fiscal. Porque nosotros tenemos un sistema fiscal en el que quienes pagan fundamentalmente los impuestos son las clases medias y superiores. O sea, los que tienen rentas superiores pues, a 30 o 40.000 euros al año. Pero claro, en otros países europeos la carga fiscal está mucho más repartida desde los que tienen rentas inferiores a los que tienen rentas superiores. Y esto, claro, proporciona un cierto potencial recaudatorio bastante importante. Podría reducir de esos 4 puntos de diferencia que dice el gobierno que hay, pues a lo mejor 2 o 3. Fundamentalmente modificando el IVA.
El IVA, claro, el IVA tiene tipos reducidos, superreducidos, exenciones del IVA, etcétera, y todo eso debería desaparecer. Yo comprendo que para una persona que tiene una renta limitada, que le suban los precios porque sube el IVA, pues es muy complicado, pero claro, es que esa persona recibe servicios públicos, seguramente también recibe rentas monetarias como consecuencia de los programas de naturaleza social, etcétera, etcétera, y claro, todo eso tiene que ser financiado por, digamos, de la manera más equilibrada posible, porque si no, lo que ocurre es que desincentivas el trabajo superior y desincentivas la inversión. Claro. Y este es el problema fundamental. Entonces, claro, el sistema fiscal no es neutral en estos problemas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que subir el IVA es impopular. Bueno, es impopular, pero en el fondo es... primero es el más rápido de recaudación. O sea, tú lo subes y al día siguiente estás cobrando. El trimestre siguiente ya estás ingresando. Bueno, y el mes, porque hay muchas empresas que tienen que hacer declaraciones mensuales. Estás cobrando. Segundo tema es un impuesto, digamos, igualitario. Sí. Igualitario, porque dicen, no, es que es regresivo. Pero, oiga, regresivo no es ligeramente progresivo. ¿Es progresivo? ¿Por qué? Porque normalmente los de rentas mucho más altas consumen proporcionalmente a su renta menos que los de renta mucho más bajas, que casi consumen todos. Entonces, realmente yo creo que eso es el impuesto que más puede subir. Y ahí a lo mejor el gobierno es lo que está pensando. Y eso... Pero si está pensando esto, va a ser un problema, porque eso sí, primero, influye en la inflación. Sí, evidentemente, pero el día que tomas la decisión. Sí, bueno, desde el día después ya no influye. Pero segundo tema, realmente tus gastos empiezan a ser más altos para todos los ciudadanos. Y los ciudadanos que ya están bastante escasos en su bolsillo. Y hay otro tema que yo creo que lo habéis ligeramente anunciado, que es el tema de la seguridad social. De los gastos de seguridad social. Resulta que si tú haces cálculos, una empresa en España, en términos medios, gasta más en la suma de impuestos de sociedades y seguridad social que una empresa en Alemania. Aunque la empresa en Alemania pagase más en impuestos de sociedades, como sus gastos de seguridad social son menores, es decir, los gastos generales son menores para la empresa alemana que para la española. Por lo tanto, si nosotros queremos competir, probablemente habría que reducir el impuesto sobre el trabajo, que son la seguridad social, y a lo mejor aumentar el de las sociedades. Pero vamos a ver, el impuesto de sociedades lo puedes aumentar todo lo que quieras. Cuanto más aumentes, peor perjudicarás la inversión, claro. Y por tanto el país atraerá menos capital extranjero, etcétera, etcétera. Y además, el impuesto de sociedades es un impuesto sobre los rendimientos, o sea, las ganancias de la sociedad. Si la sociedad tiene pérdidas, no paga nada, y por tanto, el impuesto de sociedades no puede ser un impuesto con un objetivo recaudatorio potente. Pero el tema del que has dicho de las cotizaciones sociales, efectivamente es así. Pero lo que estamos nosotros en España en los últimos tiempos es justamente en el sentido opuesto. Sí. Porque el ínclito gobernador del Banco de España, que antes era ministro de la Seguridad Social, ya se ocupó de montar un tinglao de gastos de la Seguridad Social, de gastos fundamentalmente en pensiones, que ha requerido un aumento de las cotizaciones sociales precisamente de los empleados que tienen mayores niveles salariales. Y esto es un nuevo desincentivo a la captación de capital humano por las empresas. Claro, y que se verá en el futuro. Pues ya lo estamos viendo, ¿no? De gente que, pues yo qué sé, ingenieros, titulados superiores, economistas o lo que sea, que se van a trabajar, enfermeras, médicos, que se van a trabajar a otros países, primero porque cobran bastante más o mucho más incluso. Es que ese es el gran problema. Y segundo,
porque no les fríen a impuestos de la manera que les fríen aquí. Entonces, bueno, pues claro, en este tipo de asuntos no basta con decir tenemos 4 puntos de diferencia en la presión fiscal con la media europea. Lo que hay es que tener una cabeza más bien amueblada para saber cómo puedes, digamos, modificar esa situación, si quieres modificarla, sin perjudicar el sistema de incentivos que hay para el trabajo y para la inversión. La inversión está clarísimo. Eso. Ahora, lo que pasa es que me parece que el gobierno que hay no es capaz de hacer ninguna de las cosas que estamos diciendo. Conclusión. Aunque por el bien... Con la ministra de Hacienda que tenemos, desde luego ya te digo yo. Conclusión. Por el bien del país había que disolver las Cortes, cosa que no parece que sea la ilusión de este gobierno. Porque este gobierno además está montado en una, digamos, ilusión, que es, él dice, no, nosotros estamos creciendo y estamos, no sé si es como un cohete o como una nave sideral o como algo similar, ¿no? Pero la realidad es que el otro día en el IES estaba el anterior gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, que junto con mi compañero Juan José Toribio estuvieron hablando sobre la economía internacional el primero y nacional el segundo. Y al final de todo, la pregunta del público fue, oiga, pero ¿cómo estamos creciendo al 3%? ¿Cómo está bajando la inflación? Porque ha bajado en el último mes. Con el gobierno que tenemos, que está tan gastón. Y entonces las respuestas fueron varias. Pero la respuesta es muy sencilla y nos la señala claramente la contabilidad nacional. Estamos creciendo, aproximadamente la mitad de lo que estamos creciendo es gasto de consumo público, financiado en buena parte con deuda. O sea, esto desde el punto de vista económico solo se puede interpretar de la siguiente manera. Estamos recibiendo una transferencia de renta del futuro, que los que vivan en el futuro tendrán que afrontar. Explícalo un poco más para que se entienda. Sí, porque si tú financias el aumento del consumo público con deuda pública, esa deuda pública la van a pagar mis nietos. Claro. Y claro, nos están transfiriendo la renta de nuestros nietos al momento actual. Sí, pero al gobierno actual tus nietos le traen sin cuidado. Claro, sí. Bueno, por supuesto. Más bien le traen... Bueno, y la otra mitad del crecimiento se debe al tirón de las exportaciones. Y del turismo. Bueno, el turismo es una exportación interna, de servicios, sí. Pero es una, digamos, es un flanco relativamente débil, porque claro, entre otras, el turismo efectivamente tiene mucha importancia en el conjunto total de la exportación, ¿no? Pero el turismo está creciendo últimamente. Se habla de que vamos a llegar a los 100 millones de turistas y tal, pero claro, es que de esos 100 millones, pues yo qué sé, 20 millones se los hemos robado a los países de Oriente Medio, del norte de África, etcétera, que están en una situación política muy precaria y el turismo ahí está... Yo hice un artículo hace poco sobre la guerra y lo decía, bueno, la guerra es un desastre, tenemos que pararla, no puede morir tanta gente. Pero desde el punto de vista económico para España, como dice Miquel, claro, si tú vas a irte a veranear al Mediterráneo, no te vas a ir al oriental. No, claro. Por si acaso te cae un misil, claro, te vas al occidental. Y por otra parte, lo que decía Miquel es una cosa curiosa. Este país está exportando servicios no turísticos. Sí, cada vez más. Sí, cada vez más. Y los servicios no turísticos muchas veces son temas tecnológicos, de asesoría, de cosas de estos, que es lo que hay que hacer. Pero es verdad que eso está creciendo bastante, pero en la cesta total su tamaño es relativamente son 100.000 millones, casi ya. Bueno, ya. 96.000 millones el otro día. Bueno, pero ya. Pero yo creo que más que por el volumen es por la significación. O sea, somos un país que exportamos, por ejemplo, consultas de derecho, que exportamos
tecnología de games, de juegos, proyectos de construcción, o sea, ingenieros, exportamos ideas de ingenieros, o sea, es una cosa que dice, un país que todo el mundo piensa que es un país plano, desde el punto de vista intelectual tiene gente muy buena. Pero tú fíjate, precisamente porque el país no es plano, sino sumamente montañoso, la ingeniería civil en España es de lo mejor está muy desarrollada, porque es que aquí ha habido que hacer obras ingentes para poder solventar el problema de tener que subir montañas y bajarlas. Y entonces, claro, tú le planteas esto a un país centroeuropeo, que es, imaginemos, Holanda, que tiene como máxima altura un montecito de 300 metros de altura. Todo lo demás es plano. Claro, ¿qué van a saber los holandeses de construir puentes, viaductos, túneles? No saben nada. Saben construir los polders para frenar la entrada del mar y tal, cosa que nosotros no sabemos. Y tenemos que aprender, porque se nos van a inundar, entre otros sitios, San Sebastián, y algunas otras ciudades del norte de España y varias del Mediterráneo. Oye, la última cosa, y terminamos con esto muy brevemente, José Ramón, porque no nos has dicho qué dijo Decos. Bueno, a la pregunta. Tanto Decos como Juanjo Toribio contestaron tres. Una de estas que decía Michael, que estamos gastando mucho públicamente. Segundo tema, es que hemos tenido 1 millón de inmigrantes últimamente, que eso da, primero, mano de obra, rebaja, como hay mucho más mano de obra, rebaja los impuestos, los salarios costes. Y por tanto no presionan la inflación de costes y eso es un tema importante. Y son gente que viene con necesidades de trabajar. De ahí la necesidad de hacer un plan de Estado para la inmigración, que es un tema que tendrían que hacer los dos partidos importantes, pero que no pueden hacer porque no son incapaces de llegar a ningún acuerdo en nada. Bueno, ya, pero no olvidemos que tenemos casi 3 millones de parados, de los cuales la mitad son completamente inútiles para el trabajo porque son fracasados escolares. Y en ese plan de inmigración habría que meter por lo menos a ese 1,5 millones de individuos para darles instrucción escolar, no cursillos de chicha y nabo de media semana y tal. No, escolar, todo el curso académico, etcétera. Bueno, y luego un último tema también son los miles de millones de las Next Generation que están llegando, nadie sabe dónde están, pero están ahí. Y por tanto es un dinero que circula por alguna parte. Están en la cuenta del Banco de España que tiene el gobierno. Que no se gasta, vamos, eso no se gasta, pero son incapaces de gastarlo. Bueno, tenemos que terminar ya. Muchas gracias, Miquel Huesa, José Ramón Pinar Boleda, y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.